Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Estamos en otra entrega Carpool y esta vez nos acompaña Marta Reale, quien es la directora de Reale Dalla Torre, que es una de las consultoras más prestigiosas de la provincia y de la región. Bueno, muchas gracias. Buen Un día, placer Marta. acompañarte hoy, Roxana, en este Carpool. La verdad que, bueno, no es la primera vez que vengo a esta entrevista y me encanta. Bueno, buenísimo. Estamos acá, la idea fue invitarte para que desde otro lado podamos entender un poco más la vida política de la provincia y del país. Así es que bueno, desde tu visión, ¿no? Bueno, espero poder aportar en ese sentido. De eso se trata. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estaría funcionando de alguna manera al revés de lo que se espera con las encuestas? Ejemplo, San Juan, que no se pudo, digamos, anticipar lo que sucedió o lo que sucedió acá mismo, ¿no? Con Petri, ¿no? Que fue como una sorpresa. Bien, bueno, déjame que te diga que Sí. en términos generales las encuestas han venido estando bastante asertivas en todas las elecciones provinciales, Sí. las que hemos tenido anticipadas. En el caso de San Juan, no sé si todas, pero tuve la oportunidad de ver una que se publicó la última semana, Sí. y en esa, que la verdad que no conozco a los colegas que la hicieron, pero pudieron pronosticar muy bien el resultado. Con lo cual, bueno, por lo menos esa que entiendo que se hizo los últimos días estuvo muy, muy acertada. Sí. Y por el otro lado, en Mendoza, Sí. en realidad con Petri, también hay que decir que las encuestas estuvieron muy bien en términos de el pronóstico de los resultados por espacio, ¿no? De cuánto porcentaje iba a obtener cada espacio, Sí. cuánto iba a obtener, incluso cómo iba a salir la interna también en el Frente Elegí, que eran 4 candidatos, por lo menos en la encuesta que nosotros hicimos 15 días antes de la elección. Sí. Todos esos porcentajes estuvieron dentro del margen de error de la encuesta, con lo cual fueron muy, muy certeros. Es verdad que la intención de voto de Petri nos quedó un poco más abajo de lo que finalmente obtuvo. Nosotros no hemos hecho el análisis profundo aún de por qué pudo haber sucedido que en 15 días antes de la elección no pudimos detectar ese porcentaje. Inferimos que puede haberse tratado de una definición de los últimos días, que está bastante vinculada, lo inferimos, ¿no? Vamos a ver si podemos validarlo, que está bastante vinculada a la situación de la gente con la política, que en el último tiempo está mucho más alejada, y que ocurre que se pone en sintonía o en modo electoral los últimos días, y es ahí cuando empieza a interiorizarse acerca de los candidatos, ¿no? Sí. Entonces es bastante más probable que quizás si hubiésemos hecho la encuesta en la última semana, podríamos haber detectado ese fenómeno o no, o quizás hay otros aspectos que tienen que ver con algún, no sé, una decisión. No creo que sea en el caso de Petri, pero sí ha pasado en otras resultados electorales. Por ejemplo, sucedió con Bolsonaro, donde había un voto oculto, que la ciudad era un voto vergonzante, y que bueno, que de alguna manera las encuestas no alcanzaban a capturar en su totalidad. Creemos que algo de eso ha sucedido. Pensamos que ha sido básicamente eso, una decisión de último momento, porque el porcentaje que nos arrojaba la intención de voto por el espacio no se modificó. Solo se modificó la intención de voto de Petri, la intención de voto, el resultado respecto de la intención de voto, con lo cual, bueno, insisto, en fue términos... un punto particular, digamos, dentro del espacio. Fue un punto particular que creo que obviamente como profesionales siempre nos interpelamos, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué podemos, si bien estuvieron bien los resultados en términos generales? Sí. Bueno, me gusta sacarme un 10 siempre, ¿no? Entonces, bueno, siempre me interpelo qué podría haber hecho mejor
mejor Sí. que no hice o qué podría hacer en la próxima para poder, bueno, detectar esos pequeños detalles que si bien no cambiaron en términos generales el resultado, pero bueno, me hubiese gustado tener ese pronóstico mucho más cercano a la realidad. Uh-huh. Exacto. Y respecto de justamente eso, ¿el mendocino es fiel cuando contesta? ¿Vos considerás que el mendocino contesta desde la verdad, desde lo que él realmente quiere o piensa, o como que el mendocino es escapista? sincero, pero hay una porción del electorado mendocino que es volátil. Ajá. Con lo cual puede suceder, bueno, de hecho lo tenemos de alguna manera reflejado en lo que sucedió con Petri, Claro. y también en lo que ha sucedido con resultados electorales en las PASO y en las generales. Sí. Nos pasa con las encuestas que en un determinado momento preguntamos sobre, por ejemplo, la intención de voto de un candidato y volvemos a preguntar 3 meses después y hay una porción que cambió radicalmente la opinión. Uh-huh. Y bueno, y además lo hemos visto en resultados electorales, por ejemplo, para citar un ejemplo que fue muy comentado, Sí. en Malargüe en el 2019, en las PASO del 2019, gana el peronismo por 20 puntos y después Sí. pierde en las generales por 7 puntos contra Cambia Mendoza, ¿no? Claro, Entonces sí. ya no estamos hablando de un tema de encuestas, ¿no? De que si la encuesta, si hay un problema metodológico en la encuesta o no, estamos hablando de que efectivamente hay volatilidad. Pongo ese ejemplo porque, bueno, fue uno de los más comentados, pero así como eso ha sucedido en muchísimas oportunidades en Mendoza. Entonces sí, es sincero, Uh-huh. pero hay una porción que es volátil. Uh-huh. ¿Y es comprometido respecto de cuando el mendocino, el electorado mendocino, es comprometido a la hora de emitir su voto respecto de lo que vos ves cuando se hacen las encuestas, ¿no? O sea, el nivel de conocimiento, si es comprometido respecto de sus propias creencias. Yo creo que sí, y además el mendocino es, en general, históricamente Mendoza ha sido de las provincias donde, ahora, bueno, el porcentaje ha estado más bajo, pero ha sido, digamos, generalizado en todo el país, que el nivel de abstención ha sido mucho más alto en estas elecciones provinciales. Pero en general el mendocino tiene como una cultura cívica mucho más desarrollada. Ajá. Solemos ser de las provincias donde mayores niveles de participación tenemos a la hora de ir a votar. Sí. Y además somos bastante sofisticados para votar, ¿no? Somos, bueno, lo vimos ahora en la elección PASO. Es una provincia donde digamos, la gran mayoría de los ciudadanos es muy libre a la hora de elegir. No vemos casos de clientelismo político como podemos ver, no sé, en provincias del norte, ¿no? Como se ve en Formosa, en Tucumán, en Mendoza. El mendocino, la gran mayoría trabaja en el sector privado. Sí. No depende, digamos, no tiene esa dependencia del Estado, entonces es mucho más libre a la hora de elegir. Uh-huh. Y eso siempre es muy bueno para la democracia y para las instituciones. Sí, es una ventaja. Es una gran ventaja. Respecto de la información que manejas, lo último que tengas, ¿cómo está el nivel, el ambiente político nacional? Bueno, hablando de volatilidad, es absoluta, ¿no? Sí. Hay muchísima fluctuación en términos de intención de voto. Sí. Con lo cual también seguramente las encuestas más precisas podamos llegar a obtenerlas los días previos, esa semana previa a la elección, porque puedo dar fe de eso porque lo hemos medido también mucho en las encuestas nacionales, de tener candidatos que hace 6-7 meses atrás parecía que se encaminaban con bastante, no sé si comodidad, pero con poca dificultad para ganar una elección. Sí. Y hoy, sin embargo, están con competencias muy reñidas. Poneme nombres. Caso Rodríguez Larreta es uno, que hace 6-7 meses atrás tenía, digamos, una mejor performance en la intención de voto,
y hoy no podemos decir bajo ningún punto de vista que esté perdiendo, Sí. pero que sí ha tenido un nivel de estancamiento, y que eso ha sido capitalizado, ¿no?, por su rival interna, que es Patricia Bullrich. Ajá. Otro caso es el de Milei, que ha Sí. tenido también sub y bajas Ujú. con respecto a su intención de voto. Tuvo un crecimiento vertiginoso por allá a principios del año pasado, mediados del año pasado. Sí. Después cae su intención de voto a partir de declaraciones polémicas que hacen, ¿no? Por ejemplo, la venta de órganos, para Sí, poner uno que la gran mayoría de la gente conoce. Ajá. Pero luego recuperó y ahora estamos observando otra caída, ¿no?, del líder libertario, que habrá que ver si, como la última vez que cayó y volvió a recuperar, se genera, digamos, el mismo fenómeno, Sí. o bueno, ya empieza en un proceso de descenso irreversible. Esa es la parte que aún no sabemos y que lo más, digamos, Sí. considero que habrá que esperar por lo menos a la última semana previo a las PASO para evaluar si eso es una tendencia ya o es un Sí. fenómeno transitorio. ¿Cuál ha sido el impacto de la candidatura de Massa después de hacer la limpieza dentro del espacio digamos, del oficialismo, y que ya quedara Massa como candidato? Bueno, a ver, Massa era un candidato. La realidad y lo que explica la candidatura de Massa es que la Unión por la Patria, Sí. ¿no? Antes Frente de Sí, Todos, antes. ahora Unión por la Patria, Sí. no tenía un candidato más competitivo que él, aún no siendo competitivo, justamente porque se trata del ministro de Claro. Economía. Esta es una dicotomía Claro, extraña. de un país en crisis, Ujú. sumergido en una profunda crisis económica, ¿no? Sí. Entonces esa es la mayor contradicción, y en ese sentido creo que somos únicos en el mundo, ¿no?, de llevar que el oficialismo lleve un candidato a presidente que es el ministro de Economía, que no ha podido presentar un plan económico antiinflacionario y de crecimiento y demás, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, digamos, habla por sí mismo de la crisis interna que tiene el peronismo, Ujú. no solamente a nivel provincial, ya lo hemos visto, Sí. con los muy magros resultados que obtuvo en la elección PASO, pero a nivel nacional también. Ujú. La verdad es que con todos esos obstáculos que tiene Sergio Massa, era el que mejor medía, digamos, por lo menos en términos de intención de voto, Sí. y era el que de alguna manera tenía una mejor estatura para la candidatura. Yo digo que mejor medía en términos de intención de voto, porque creo que la imagen de Guado de Pedro era mejor Ajá. a la de Massa. Si bien tenía un mayor nivel de desconocimiento que Massa, por supuesto que estamos hablando de Massa, es un dirigente archiconocido, tenía menor nivel de rechazo, ¿no? Cuando por lo menos en la última encuesta nacional que nosotros hicimos, Sí. los primeros días de junio, cuando hacíamos la comparativa en términos de imagen, notábamos eso, Ajá. que era más desconocido, pero que el nivel de rechazo de Guado de Pedro era bastante más bajo que el de Massa. Ajá. Pero, sin embargo, la intención de voto de Massa era más alta. Yo creo que ese aspecto del bajo rechazo de Guado de Pedro debe haber sido lo que motivó en una primera instancia a Cristina a decidirse por él. Ajá. Y el miedo al techo de Guado de Pedro, ¿no?, por ser identificado como un candidato demasiado de paladar negro del kirchnerismo. Ajá. ¿No? Ese miedo a que el porcentaje termine siendo muy bajo, Sí. y quede el peronismo fuera del balotaje, porque Sí. era un riesgo latente, ¿no?, con la figura de Javier Milei. Bueno, creo que todos esos indicios provocaron, ¿no?, la decisión final, ¿no?, o que decantara la candidatura de Massa. Pero claramente Massa, aún siendo el más competitivo, porque tiene de alguna manera mayor capacidad de llegar al electorado blando, sobre todo en la competencia contra Patricia Bullrich, Claro. ¿no? Ahí se tornó un poco más competitivo, no digo que radicalmente más competitivo, pero un poco más competitivo que si fuera
contra Horacio Rodríguez Larreta, que tiene, digamos, mayor pregnancia en el electorado peronista blando. Sí. A Patricia Bullrich ese electorado le cuesta, penetrar en ese electorado le cuesta un poquito más. No quiere decir que no lo vaya a conseguir, pero sí le cuesta un poquito más que a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Crees que habrá tenido algo que ver eso? Porque no creo que sea un tema menor al momento de tomar una decisión como la que se tomó, de que sea más competitivo respecto de Bullrich, ya que Bullrich viene como creciendo un poco más en las encuestas. Creo que ¿no? sin duda ha sido una de las razones fundamentales de esa candidatura. Sí. Creo que Sergio Massa logró persuadir a los principales dirigentes del espacio con ese argumento, que tiene algún asidero, porque he podido comprobarlo en los estudios nacionales que hemos hecho, Sí. pero que, insisto, no es determinante. No quiere decir que si va a competir contra Patricia Bullrich ella no pueda ganarle. Claro. Sí quiere decir que podría llegar a sacar algunos puntos más Massa que si la competencia fuese con Rodríguez Larreta. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Está sucediendo que que Patricia Bullrich, justamente por su posicionamiento, por su narrativa, esa narrativa resulta más nítida para el electorado de, justamente, también más duro, de Juntos por el Cambio, pero a la vez Horacio Rodríguez Larreta tiene, digamos, mayor potencialidad para penetrar en ese electorado blando. Entonces, lo que vamos a ver es que estamos viendo una película de 3 capítulos. Claro. El primer capítulo termina el 13 de agosto. Sí. Y después se reconfigura absolutamente el escenario, porque dependiendo de quién gane la interna de Juntos por el Cambio, es el escenario que vamos a ver, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, esa es la mayor dificultad que hoy estamos teniendo todos los encuestadores, sí, para poder hacer un pronóstico muy preciso, porque primero, como comentábamos hace un ratito, hay muchísima volatilidad, sí, en el electorado, que no termina de definirse por la oferta, y por el otro lado, que mucho de lo que suceda o quién termine siendo el presidente va a depender del resultado de las PASO. Claro. Y a nivel provincial, si tenemos que hablar de lo que ha sucedido, digamos, todo esta bomba que cayó cuando De Marchi decide abrir su propio espacio, ¿cómo la gente cómo lo percibe? ¿Cómo es que ha sido tomado este tema? Bueno, yo creo que lógicamente ha sido traumático para Mendoza, ¿no? Sí. Digamos, fue complejo porque se produjo de manera intempestiva. Sí. Quizás lo de Marchi no tanto, porque ya de alguna manera se veía venir, ¿no? Sí. Él venía con ese jueguito, esa insinuación respecto de que iba a jugar por afuera del espacio. Sí. Creo que lo más el mayor shock lo produjo, ¿no? la salida de Orozco, sí, del espacio, con lo cual, bueno, ha sido complejo para Mendoza, sobre todo para el electorado de Cambia Mendoza, pero creo que está ahora eso decantó, sí, la ciudadanía ya lo asimiló, con lo cual creo que, bueno, ahora nos perfilamos también, sí, a definir en este nuevo escenario donde estamos viendo un Cambia Mendoza que sigue consolidado como espacio, por lo menos es de acuerdo a los resultados de las PASO. Uh-huh. Un De Marchi que, por lo que nosotros pudimos analizar a partir de los datos de las encuestas, sí, pudo arrastrar algún porcentaje del electorado de Cambia Mendoza, sí, pero una minoría, sí, que logró también capturar algún porcentaje del peronismo, porque integró en sus listas dirigentes peronistas, claro, incluso algunos de extracción kirchnerista, uh-huh, pero que no logró capitalizar la debilidad, no logró, digamos, capitalizar por lo menos plenamente la debilidad del peronismo, ¿no? Uh-huh. Pensemos que hubo abstención, como sí, una abstención alta, como estamos viendo en todas las provincias que adelantaron los comicios,
pero a la vez también hubo un porcentaje alto de voto en blanco y nulo, ¿no? Con lo cual, claramente hay un sector del peronismo que no se vio representado por la oferta del Frente Elegí, pero que a la vez se mostró renuente, digamos, a brindarle el apoyo a Omar de Marchi, probablemente por su procedencia, ¿no? Pensemos que Omar de Marchi es un dirigente de Juntos por el Cambio y fue un dirigente de Juntos por el Cambio más alineado con los halcones que con las palomas, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, eso explicaría de alguna manera por qué no logró, ¿no? Capitalizar esa debilidad del peronismo. Bueno, ahora habrá que ver si puede lograrlo de cara a la elección general, pero bueno, lo cierto es que se encontró, digamos, con esa dificultad. De la última información que has recabado, si yo te digo así en 2 líneas, definime, yo te voy a dar algunos nombres, vos haceme una definición de lo que siente y lo que piensa el electorado. Empecemos por Alfredo Cornejo. Bueno, Alfredo Cornejo creo que el electorado, la mayor parte del electorado lo identifica es sinónimo de gestión eficiente, ¿no? Ajá. Alfredo Cornejo básicamente esa es una de las razones por las cuales termina, digamos, volviendo a competir en la provincia, porque se va, digamos, con una imagen positiva muy alta, Sí. Producto de la gestión que había hecho, y durante todo este tiempo gran parte del electorado, sobre todo el de Cambia Mendoza, continuó el reconocimiento respecto de sus aciertos en la gestión. Entonces, si vos me preguntás con qué asocia una buena parte, o por lo menos el electorado de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, es eso, es sinónimo para ese electorado de gestión eficiente. Perfecto. Y Parisi, a ver, asociame Parisi con algunas palabras claves. Bueno, Parisi primero es muy desconocido, tiene un porcentaje de desconocimiento bastante alto para el común de la ciudadanía mendocina. Seguramente con la campaña incrementó su nivel de conocimiento, pero sigue siendo un dirigente desconocido. Ajá. Y por el otro lado, bueno, eso, digamos, esa afiliación al kirchnerismo hace que su techo para crecer sea muy bajo, ¿no? Porque recordemos que el mendocino en los últimos años, como ya está sucediendo a nivel país, Sí. pero en Mendoza especialmente en los últimos años se ha vuelto muy refractario al kirchnerismo, con lo cual cualquier dirigente, ¿no? que represente ese espacio, bueno, se encuentra con esa dificultad, ¿no? De tener un techo bajo. Y por último, de Marchi. Bueno, de Marchi tiene, en algún punto se parece a Massa en respecto de ese tesón que tiene, de esa perseverancia por querer ser, ¿no? Sí. Pensemos que es la tercera vez que compite por la gobernación. Sí. Y bueno, y además es un dirigente que ya ha transitado varias campañas postulándose para distintos cargos. Creo que, bueno, depende con el prisma que se lo mire, puede ser una virtud, sí, o una falencia por parte de él, pero creo que en el electorado de Cambia Mendoza específicamente, el problema, digamos, que ha tenido, la mayor limitación que ha tenido es verlo como un dirigente que ha con demasiados vaivenes en términos de posicionamiento, ¿no? Que pensemos que arranca digamos, como dirigente del Partido Demócrata, después se va funda el PRO en Mendoza, sí. Bueno, después ahí ha tenido, digamos, distintos pasos y adhesiones con distintos dirigentes políticos nacionales. Después rompe con Cambia Mendoza, algo que cuesta entender, porque sobre todo cuesta entender después de ver la performance de Petri en las PASO. Perfectamente podría haber competido adentro del espacio. Claro. Bueno, y eso hace que gran parte del electorado de Cambia Mendoza le genere desconfianza a su figura. Claro.
Bueno, Marta, muchísimas gracias por el favor. tiempo. Siempre les agradecemos el tiempo de nuestros invitados, que es tan valioso. Bueno, Y aparte ha sido una entrevista muy rica dentro de Bueno. los datos que son necesarios que conocer para poder emitir un voto responsable, ¿no? Con conocimientos. Bueno, me alegro si puedo aportar en ese sentido y ojalá así sea. Para mí también ha sido un placer acompañarte hoy en este carpool y bueno, es un año electoral, así que seguramente seguiremos Estaremos en manteniendo contacto. algunas charlas relacionadas con este tema. Seguramente, Marta. Bueno, muchísimas gracias. A vos por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Será hasta la próxima entrega Carpool.